there came a sound from heaven. Les quiero dar la bienvenida el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo voy a ser su anfitrión, el doctor Jimmy Dupree. Y el día de hoy nos acompaña un panel muy distinguido. Tenemos a Dave Smith, uno de nuestros pastores, maestro y es profesor del Instituto Bíblico. Jonathan Steele, que es el pastor de Powerhouse Kids, que también está trabajando en obtener su doctorado. Y a mi derecha tenemos el doctor Dave Watts, que es el decano de Biblia y Teología en el Instituto JSBC. Sean Murphy, que es un profesor. Y luego tenemos aquí también al doctor Don Paul Gray, que fue el primer presidente de JSBC. Así que hay un panel muy distinguido el día de hoy. Y es mi honor estar con ustedes y estar de presentador del programa. Ahora, en este momento estamos en el libro de Romanos y nos estamos enfocando en Romanos capítulo 7 y vamos a comenzar el día de hoy con el versículo 11, pero Romanos es considerado uno de los tratados de teología expositiva más grande de la Escritura, llenos de temas de redención, de la pecaminosidad de la humanidad y la necesidad de un Salvador, la muerte redentora de Cristo y el regalo que viene a través de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ahora, en el libro de Romanos, como Pablo no había visitado esa área personalmente, no estaba tratando pecados específicos de la manera como lo hizo en otros libros como en Corintios, pero él estaba tratando temas que afectarían a creyentes de todas las generaciones y de todos ámbitos de la vida. Él trata con la historia del plan de Dios para la salvación, la necesidad de la humanidad de un Salvador y el cumplimiento de eso a través de Cristo y la cruz. Pero al comenzar a ver estos pasajes, vamos a comenzar con el versículo 11. Pastor Dave, si me puede leer eso, por favor. Porque el pecado, la naturaleza pecaminosa, tomando ocasión, me engañó. Pablo pensó, ya que él había aceptado a Cristo, por él, o por solo el mero hecho que él podría seguramente obedecer al Señor en todo aspecto, por él se dio cuenta que no podía ni puede usted. Por el mandamiento. De ninguna manera culpa el mandamiento, pero que el mandamiento realmente excitó la naturaleza pecaminosa y lo puso en primer plano, que precisamente es para lo que fue diseñado a ser. Y por él me mató. A pesar de todos sus esfuerzos de vivir para el Señor por medio de guardar la ley, él fracasó, y repito, así también usted. Hermanos, ¿alguna opinión en cuanto a lo que leímos en el versículo 11 antes de seguir adelante con el versículo 12? De lo que estamos hablando o leyendo acá es el hecho de que nosotros escogemos cómo vamos a tratar de servir a Dios. Así es. Y ya sea por fe en lo que Cristo hizo o fe en lo que nosotros hacemos. Exactamente. Creo que a veces las cosas que nos engañan fácilmente al tratar de vivir para Dios porque queremos hacer buenas obras. El guardar la ley fue algo bueno. El querer guardar la ley es algo bueno, pero no se puede guardar la ley. Pero la ley, como hemos dicho en previos programas, fue parte de la revelación de Dios al hombre. La ley es santa. La ley nos mostró nuestra pecaminosidad, nuestra manera pecaminosa. A veces queremos hacer cosas que parecen buenas para vivir para Dios y ahí nos engañamos porque empezamos a confiar en guardar la ley, lo cual no podemos guardarla, o
en nuestro propio desempeño, en nuestras propias obras. Pero Pablo en este pasaje está viendo que la naturaleza pecaminosa está avivada una vez más porque quitó el enfoque de Cristo y lo puso en la ley. Bueno, en esta sección, ¿estaría de acuerdo usted con que Pablo está tratando de acusar, está tratando de defender el hecho contra gente que lo acusa a él en decir que la ley en sí misma es mala? Correcto. Pablo me parece que lo deja claro que él no está en contra de la ley, sino que la ley propiamente no era malvada, simplemente que no podemos guardarla, no importa lo que hagamos, que tenemos que estar en Cristo, que Cristo fue el único que guardó la ley perfectamente. Usted y yo debemos de estar en Cristo, no podemos guardarla propiamente sin importar cuánto tratemos. Y en el contexto moderno, ya sea la ley mosaica o leyes que nosotros inventamos. Bueno, entonces leemos la ley aquí. ¿Está refiriéndose él a la ley mosaica, la ley que los fariseos guardaban? Él se está refiriendo a la ley mosaica, eso sería con lo que él estaría familiarizado cuando se habla de guardar la ley, pero yo creo que nosotros podemos ver esto y podemos aplicarlo a nuestra situación. En la hermenéutica, yo le enseño a los estudiantes de que qué es lo que dice el texto y en ese tiempo y qué dice en nuestro tiempo y qué decía en aquel entonces y qué es lo que dice ahora. Creo que la implicación es que en cualquier tipo de ley que guardemos, ya sea la ley mosaica o cualquier otra ley que guardemos, siempre que dependamos de nuestro desempeño o quitemos nuestros ojos de Cristo, vamos a vivir este avivamiento del pecado. Entonces, Pablo era un fariseo. Él hubiera estado muy familiarizado con la ley. Pero para usted y para mí, la ley pudiera significar nuestras tradiciones, nuestros hábitos, las cosas que nuestro pasado en particular nos enseña. Si estamos tratando de hacerlo por nuestras leyes o tradiciones hechas por el hombre, eso para nosotros es la ley y eso es de lo que está hablando Pablo aquí. Tradiciones hechas por el hombre son menos santas que el estándar perfecto de Dios que él dio, lo cual Pablo dijo que la ley es justa. Si es justa, es correcta ante los ojos de Dios, es perfecta en su naturaleza. El problema no es con la ley, así que si pensamos que lo que sea, no los estándares que vamos a establecer para vivir justamente, que de alguna manera va a lograr eso, si el estándar de Dios que ha sido dado no pudo lograrlo por nuestro fallo, nuestros estándares tampoco se van a acercar a lograrlo. En otras palabras, lo que usted está diciendo es que la misma manera como la ley para Pablo no era mala, la ley era buena, como vamos a ver en el versículo 12. Nuestro estándar o nuestras tradiciones en sí mismas tal vez no sean malas, pero cuando nosotros las hacemos una ley para nosotros es cuando se hacen corruptas. En esencia, cuando hacemos esto, estamos cambiando el objeto de nuestra fe. Exacto. De Cristo y la cruz al yo. Sí. Y cuando nos enfocamos en nosotros y no en Cristo, en nuestro desempeño o en lo que sea, es cuando vamos a experimentar esa vida cristiana derrotada. Y Sean mencionó la idea de la santidad o del estándar que Dios, que Jesús nos dio, mucho más alto de lo que nuestras leyes de hombre serían. El pastor Pérez habló en otro programa acerca de cómo el pastor, hablando con uno de nuestros estudiantes del instituto hace años, dijo, si yo comienzo a enseñar este mensaje de la cruz que usted está enseñando, él dijo, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, pero si comienzo a enseñarlo, la gente se va a volver loca y van a vivir como ellos quieran vivir. Y es cómico porque como pastores, nosotros no podemos hacer un mejor trabajo en convencer a la gente de pecado que el Espíritu Santo puede hacerlo. Entonces la idea, si uno piensa que si nosotros enseñamos gracia, que tenemos que enseñar la gracia, tenemos que enseñar este mensaje de una manera correcta, del contexto correcto y de lo que significa. Apenas en el capítulo anterior se nos dice que la gracia no es un pecado, no es una licencia para pecar. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Continuaremos en el pecado para que abunde la gracia? No, de ninguna manera. ¿Cómo nosotros, estando muertos al pecado, podemos vivir en él? Así que lo deja claro
que esto no es una licencia para pecar, pero yo creo que aquí en el capítulo 7 le está diciendo, yo estuve vivo sin la ley, cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y él está diciendo, me alejé de mi fe y mi enfoque en Cristo y comencé a defender de mí mismo, y ahí es cuando podemos ver el avivamiento de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es el pecado que Pablo, qué es lo que él hizo que avivó a la naturaleza pecaminosa? Él no dice ahí que tuvo un pecado de concupiscencia o que dice esto y dice aquello, y básicamente él se desenfocó de Cristo y él comenzó a depender de él. Eso era el pecado, la dependencia en nosotros mismos. Se está casando con otro pacto. Cuando empieza este pasaje, usa la analogía del matrimonio, pero si me voy a atar a otro pacto como mi medio de mi comunión con Dios y libertad de lo que me separó de Dios, el pecado, si me ato a cualquier otra cosa fuera de Cristo y este crucificado, es otro pacto. Y Sí, no voy a poder caminar en los beneficios del nuevo pacto si estoy fuera del punto de entrada que es Cristo y este crucificado. Que es lo que hemos llamado adulterio espiritual. El adulterio espiritual, eso es un término muy serio, pero es exactamente lo que es. Tal como dijo Sean, dependemos del pacto. El hermano Swagger deja claro todo el tiempo que el pecado fue tan terrible que un precio terrible tuvo que ser pagado, y solamente Cristo yendo a la cruz, eso era lo único que podía pagar por y expiar por nuestro pecado. Si fuese posible que el hombre se salvara a sí mismo, entonces no hubiera sido necesario que Cristo fuese o sufriese un precio tan terrible, pero porque el pecado es tan malo y Dios es tan santo, y Él no puede tolerar el pecado, es lo que tuvo que suceder, y porque sucedió eso, ese es el único remedio y libertad para el pecado, es la cruz del Calvario. Exacto. Dave, leamos el versículo 12. Esto de qué sucede cuando un médico nos receta algo y escogemos usar algo distinto, nos va a causar problemas, ¿no? Sí. Dios tiene solamente una manera prescrita para tener victoria sobre el pecado. Sí, así es. Es un poco cómico, pero una vez tenía yo una tos muy terrible, horrible. Realmente no podía, yo sonaba horrible. Estaba en un pequeño pueblo pastoreando a mi iglesia, mi primera iglesia en Anahuac, Texas, que está en la costa oeste, y es un pueblo pequeño. No había un no había un médico en el pueblo, había un asistente del médico, y no estoy hablando mal de él, pero fui a ver a este asistente del médico, tenía una tos horrible, y yo le dije, mira, también tengo reflujo o acidez. Y él me dijo, bueno, este es tu problema, tú necesitas este medicamento para el reflujo, así que te voy a dar este medicamento y eso se va a encargar de todo. Y yo pensé, bueno, parecía como que era peor que el reflujo o la acidez, así que estaba yo tomando el medicamento. Pasaron unos días, no pasó nada. Yo fui a otro doctor en un pueblo más grande cerca de nosotros y me dijo, señor Watts, usted tiene neumonía. Él me dijo, usted tiene neumonía. Y yo le dije, bueno, yo sonaba horrible para entonces y me sentía horrible, así que a mí se me había recetado, bueno, un antiácido, un medicamento recetado para reflujo, para acidez, y tenía neumonía. Pero bueno, ese es un extremo, pero es un ejemplo cómico. Sin embargo, eso es cuando tratamos de lidiar con el pecado, con todos estos problemas y con todas estas maneras, es igual de cómico. Es el medicamento equivocado. Solamente hay una cura, solamente hay una manera de tratar con la naturaleza pecaminosa y con este problema del pecado. Sí, así es. O lo hacemos a la manera de Dios o no obtendremos la victoria. Correcto, así es. Entonces, Dave, 12. versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Señala al hecho de que esta es la revelación de Dios de sí mismo. El problema no está en la ley de Dios, sino en nosotros. Y el mandamiento santo y justo y bueno. La ley se compara a un espejo que muestra al hombre lo que él es, pero no contiene ningún poder para cambiarlo.
Miren, en ese versículo, él claramente nos dice que la ley es buena, pero que la ley no tiene el poder para ayudarnos a obedecerlo o para llevarnos a la santificación o la vida santa. Leí a un autor hace poco que comparó la ley a una máquina de rayos X. Usted no se puede enojar con la máquina de rayos X mostrándole lo que está debajo de la superficie, porque eso es lo que hace. Y a eso comparó la ley, como si fuese una máquina de rayos X. Así que ese es el propósito de la ley. Eso es lo que fue, para eso fue dada. Y creo que el comentario del hermano Swagger sobre la primera parte allí del versículo 12 al final, el problema no está en la ley de Dios, el problema está en nosotros. ¿Quién violó la ley y quién violó la promesa? Nosotros fuimos quienes no cumplimos el trato, fuimos nosotros, no fue Dios. Bueno, como él dijo en el comentario en el versículo 12, que si nos vemos en un espejo, no debemos enojarnos por el reflejo o por lo que vemos. Yo me vi en el espejo esta mañana. Yo lo hago todos los días. Me enteré que Dios tiene un sentido del humor. A veces yo me veo al espejo y no me gusta lo que veo. Estaba pensando el arreglarme mi corbata y me mostró que la corbata no estaba bien. Yo puedo hacer esto y no ayudó para nada el verme en el espejo. Tuve que moverla. ¿Qué no fue Santiago que dijo que nosotros nos vemos en un espejo y luego nos alejamos y olvidamos qué tipo de hombre somos? A veces la ley revela qué está en nosotros. La ley es como la luz. Revela lo que está escondido en las tinieblas, con el propósito de cambiar lo que ahí está y lo que está escondido en las tinieblas. Cuando está oscuro no lo vemos, no lo sabemos, no sabemos qué es lo que tenemos que cambiar. Pero cuando esa luz llega, pensé que yo ya había limpiado esta habitación, que ya lo había levantado o limpiado, y creo que no lo hice. Y eso es lo que la ley hace. La ley revela lo que está en nuestro corazón. El propósito de la ley es señalar el pecado para despertar nuestra conciencia, para saber cuál es nuestra responsabilidad moral y nuestra necesidad espiritual. Eso es lo que tenemos que comenzar a cambiar. Hace que el pecado parezca como pecado. Así es, y al final del versículo 11, cuando me engañó y me mató, volvemos al capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que esto de guardar la ley permitirá que la naturaleza pecaminosa se avive y que tenga dominio sobre nosotros. Deberíamos nosotros, como pueblo de Dios, constantemente luchar contra lo mismo todo el tiempo. Deberíamos de siempre estar yendo al altar. No hay nada malo con ir al altar y pedirle a Dios que nos ayude con algo, pero no deberíamos vivir en un estado donde constantemente somos dominados por el pecado, donde constantemente, y yo bromeando, hablo de que cuando yo crecía en esa atmósfera pentecostal, que los domingos de la noche cuando el evangelista predicaba, él siempre tenía un convertido. Ese era yo era adolescente y siempre me iba al altar para ser salvo cada semana porque tenía esa convicción de pecado, pero no deberíamos de vivir en un estado donde constantemente tenemos que tratar con lo mismo una y otra vez. En el versículo 12, la ley es, a la verdad, es santa y nos muestra lo que es santo y lo que es justo y lo que es bueno. Cuando nosotros quitamos los ojos de Cristo y tratamos de guardar esto con nuestras propias fuerzas, todos hemos estado de acuerdo en programas previos que cuando uno es salvo, uno no recibe una mejor o una fuerza de voluntad más fuerte. No se trata de lo que usted pueda guardar con sus fuerzas o no guardar, porque en nuestra propia debilidad tenemos que depender de Cristo, tenemos que depender de Dios. Y creo que fue probablemente el hermano Swagger la primera vez que yo leí que alguien dijo, ¿por qué Dios no erradicó la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros? Porque completamente no se deshizo de eso en la salvación.
Y estaban leyendo su comentario hablando de cómo el Señor lo dejó ahí para disciplinar, con propósito de disciplina, para que entendamos que siempre debemos de depender de Cristo, no solamente para nuestra justificación, sino también para nuestra santificación. Entonces, lo que estoy escuchando es que la ley revela, pero el pecado engaña y culpa. Porque parte del problema es que el pecado jamás se rinde en su esfuerzo de destruir nuestro caminar con Dios. Nos mantiene bajo ataduras, nos mantiene bajo condenación, nos mantiene bajo culpa. Así que al comenzar a enfocarnos en el pecado, entonces caminamos en derrota. Miren, el problema no es la ley que sea mala, sino nuestro corazón y nuestra adicción al pecado. Entonces, ¿cómo tratamos con esa adicción en nuestro corazón? Creo que también, volviendo a la ley, que no es el problema, la ley es justa cuando se usa correctamente, es lo que dice Pablo en Timoteo, así que tiene propósito en lo que es, e inicialmente es para revelarle el pecado a los incrédulos. Pero aquí dice, estáis bajo la gracia, no bajo la ley. Hemos entrado en ese pacto. Entonces no fue a través de la ley. La ley tal vez reveló que yo no necesito, que yo no puedo guardar los estándares de Dios. No es a través de eso que yo entro en esa relación con Dios, sino es a través de fe. Así que su pregunta final, ¿puede volverla a repetir, por favor, al final de qué era lo que estaba diciendo? Entonces, ¿cómo caminamos enfocados en lo que Dios ha hecho en vez de la naturaleza pecaminosa? Si la manera como entramos a este pacto fue a través de la fe, y eso fue todo, fe en Jesucristo, que Él cumplió los estándares por nosotros, es la única manera de caminar en libertad. Verdaderamente entramos a esa libertad durante la salvación y es lo que los creyentes deben de entender. No estamos aprendiendo algo nuevo, sino algo que se nos entregó durante la salvación. Sí. Ese es el proceso de la santificación cuando crecemos en el entendimiento de la libertad que tenemos. Y verdaderamente yo he sido libre del dominio del pecado. Así es. O no sabéis, dijo Pablo en el capítulo 6, volvamos a lo que le sucedió cuando fueron libertados del pecado a través de la sangre de Jesús y su fe en eso. Sean hizo una declaración en capilla hace poco y él dijo, para ser honesto, yo no entiendo todos los beneficios que nosotros tenemos porque son tan grandes y los beneficios del nuevo pacto, no creo que ni siquiera podemos realmente comprenderlo todo, lo que Cristo ha hecho. Pablo escribió en Gálatas capítulo 5, versículo 1, que debemos estar firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y no os volváis a entretener con ese yugo de la esclavitud. Entonces, ¿qué nos está diciendo que hagamos allí? En contexto está hablando de Agar y Sara. Se refiere a Agar como la mujer esclava. Así es. Y se refiere a ella literalmente como la ley. Entonces, la libertad que tenemos, creo que es propio decir, y tal vez ustedes están en desacuerdo, pero creo que es propio entender que es libertad del pecado. En contexto, creo que la mejor interpretación es la libertad de la ley. Porque con eso es que está tratando en el capítulo 4, así que permaneced en la libertad de la cual habéis sido libre. Sí. Y ya no estamos atados a la ley. Pero si hacemos la ley, y ya hemos determinado que la ley en sí misma no es el problema. Pero si nosotros hacemos la ley nuestro medio, entonces hemos hecho la ley atadura a nosotros. Y en el versículo 2 de lo que usted ha dicho, de lo que citó, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y las notas del hermano Soger dice, el creyente vuelve a la ley y cualquier ley de lo que Cristo hizo a favor nuestro no nos será de provecho. No podemos tenerlas de ambas partes. Exacto, así es. Y eso es lo que es importante de la ley, lo que usted dijo, doctor Dupree. Cuando la gente regresa a la ley, que es la ley de Moisés, que está sucediendo, o una ley que yo haya inventado, pero específicamente la ley de Moisés, nosotros estamos usándola mal.
Mire, un autor tras el que yo leí dijo que la ley, siendo santa y justa y buena, específicamente con esa palabra buena, significa que si nosotros guardáramos la ley correctamente, produciría gozo y felicidad y libertad, pero el problema es que no podemos hacerlo correctamente. Si nos fijamos en la vida de Cristo, Él no estaba deprimido, Él no estaba triste, Él no estaba sufriendo, Él estaba guardando la ley perfectamente y de una manera en una relación perfecta con su Padre Celestial. Pero una vez más, el problema es que nosotros no somos Cristo, no podemos vivir perfectamente a la ley, y la ley sí es santa, justa y buena, y hace su trabajo exponiendo. Y al estar expuestos, lo que nosotros hacemos es tomar esa ley, porque como humanos yo tengo que hacer, ¿cierto? Yo tengo que hacer algo, no solo puedo creer, tiene que haber algo que yo pueda hacer. Entonces lo que yo hago con la ley entonces es que yo redujo el estándar de la ley, a mi estándar, a cualquier estándar que yo quiera que sea, que yo sepa que pueda obtener para que yo me sienta como que he logrado algo. Pero el problema es que en ese entonces, en ese punto, yo estoy ignorando mi pecado, estoy ignorando el propósito de la ley, estoy ignorando lo que Dios quiere en mi vida. Y eso es para que yo me doy cuenta o dé cuenta de que la ley no es donde se supone que debo vivir. Colosenses capítulo 2, versículo 6. De la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, andad en Él, ordenando vuestra vida, haciendo que nuestros pasos diarios que tomamos, cómo vivimos para Dios, no es a través de la ley, no es a través de regresar a la mujer esclava, no es hacer eso, es andar y vivir en la libertad que Cristo ya nos ha dado. Él nos ha dado todo. Pérez lo ha dicho antes en Crossfire y yo lo he utilizado porque es un ejemplo maravilloso. Cuando nosotros somos libertados, cuando nosotros llegamos a Cristo y somos salvados, Cristo entra a nuestra celda de prisión, abre la puerta, nos da el papel para salir y después lo que tenemos que hacer nosotros es decidir quedarnos en la celda un poco más. La puerta está abierta, tenemos nuestros documentos de libertad y podemos salir libres. Tenemos todo lo que necesitamos para salir de esa prisión, pero decidimos acampar ahí y quedarnos un rato más porque es donde estamos cómodos, es lo que sabemos. Todo lo que necesitamos para la vida y piedad se encuentra en Cristo y no hay nada más que yo tenga que hacer, sino todo está en Cristo y mi fe en Él. Y si permanecemos en esa cárcel, niega todo lo que Cristo ha hecho. Sí, exacto. Hace de la cruz. Sería algo frustrante, ¿cierto? Sí. Frustrando la gracia de Dios. La haría vana. Sí. Sin provecho. ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente que fue liberada de la cárcel, liberada de la prisión, y en unos cuantos días ya estaban de vuelta? Porque eso se convierte en su zona de confort. Y lo mismo le sucede a demasiada gente espiritualmente. Y nosotros tenemos que irnos a la pausa, ya volveremos. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes otra vez. Antes de irnos a la pausa, Jonathan, usted señaló que todo lo que necesitamos puede ser hallado en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Cómo es que descubrimos esas cosas? Bien. Al crecer en este ministerio, he estado aquí desde que tengo 6 años. Y eso fue aún antes del mensaje de la cruz. El hermano Swagger encontró el mensaje de la cruz en 1997. Yo crecí viendo esa transición, escuchando esa frase, todo lo que necesitamos se encuentra en la cruz. Al crecer, yo lo escuché una y otra vez y nunca lo entendía. Me encontré... Sí. Ahora, solo para la gente que tal vez esté viendo sepa, ¿tú creciste en lo que era los niños del reino? Se llamaba Powerhouse Clubhouse, Muy pero bien. ahora es Powerhouse Kids. Pero
tú creciste en el Ministerio de Niños aquí, el mismo ministerio que tú ahora encabezas. Correcto, sí, yo era salvo, bautizado con el Espíritu Santo, pero lo que encontré fue esta experiencia de Romanos 7, donde en mi adolescencia y en la entrada en la universidad encontré que cuando estaba en esa universidad secular con muchos amigos que yo conocía y un día por mi propia culpas, cosas que yo hice, que yo dije de repente ya no tenía a nadie y puedo llevarle al lugar, al edificio donde yo me sentía derrotado, desinflado y eso no se fue. Yo me sentía como Pablo acá en Romanos, que lo que yo quiero hacer no puedo hacer. Y lo que estoy haciendo aborrezco, no quiero hacerlo más. Y fue mi primer año en el Instituto Bíblico en la clase del hermano Bob Cornell. Él estaba enseñando Gálatas, no recuerdo qué capítulo, qué versículo, no recuerdo nada de eso. Lo que sí recuerdo es que al final de la clase él dijo, y para cerrar, tengo que decir algo más. Quiero que ustedes entiendan esto, que todo lo que necesitamos se encuentra en la cruz. La misma declaración que yo ya había escuchado cientos de veces, una y otra vez. Pero en ese momento fue una revelación y entonces entendí que literalmente todo con lo que yo había luchado, todo lo que yo había hecho y dicho, y sabe que todo lo que a mí me hacía falta ya era mío. Ya yo tenía acceso a eso, lo único que yo tenía que hacer era seguir el orden prescrito de Dios para la victoria. ¿Y cuál es el orden prescrito de Dios para la victoria? Mi enfoque debe de ser Jesucristo. Es la cruz de Cristo. Eso es lo que permite que el Espíritu Santo fluya y reine y gobierne en mi vida. El abrir verdades que tal vez yo había escuchado pero no tenían sentido, la revelación no había llegado. Y le permite al Espíritu Santo ese reino libre en el momento que puse mi fe en Cristo. No solamente en la salvación, pero cada día. Esa puerta está abierta completamente, yo puedo atravesarla y el Espíritu Santo entonces se mueve, gobierna y reina en mi vida. Algo va a gobernar mi vida. Yo seré gobernado. Yo no estoy en control con los niños. Esto fue un tiempo atrás. Yo hice una serie sobre Salmos capítulo 23. Y lo primero que yo tuve que ayudarles a entender era esto. Dice, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Yo dije, nada en esto tiene sentido hasta que el Señor sea su pastor. Usted tiene un pastor y no son ustedes. O Jesús es su pastor, o el mundo, el diablo, la carne, ese es su pastor. Son controlados por algo, así que o son controlados por la naturaleza pecaminosa que la ley expone y nos prueba de que eso me esclaviza, me destruye, o estoy siendo gobernado y reinado por Jesucristo, por el Espíritu Santo, por su poder. Y esas son las únicas dos opciones que tengo. Entonces, para responderle esa pregunta, ¿cómo hago esto? Bien, ¿cómo yo obtengo justicia o libertad de mi pecado? La respuesta es Jesucristo, única y sencillamente. Y tal vez suene muy fácil, pero no es fácil. Es sencillo, pero no es fácil. Tenemos que diariamente poner nuestra fe en Jesucristo y lo que Él ha hecho en la cruz. Y en ese momento entendemos que Jesucristo ha estado revelándose a través de las Escrituras, a través de la historia. Jehová Jireh, Él es mi proveedor. Jehová Nisi, Él es mi victoria. Jehová Neskadash. Todos esos nombres de Jehová en el Antiguo Testamento se traen al Nuevo Testamento y Él es todo lo que podamos necesitar. Yo hice un estudio en esos nombres de pacto del Antiguo Testamento de Dios y lo que hice fue que regresé y me encontré con el lugar original en el que se utilizaron y el contexto detrás de cómo se utilizaron. Pero luego regresé al Nuevo Testamento y encontré cómo cada uno de esos nombres podía ser hallado en Cristo y en su vida. Sí. Entonces, es seguro decir entonces que
llegó una revelación a vosotros que Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz es más grande que el poder del pecado que ha tratado de mantenerlo en atadura. Sí, y Cristo es el poder, ¿verdad? Anteriormente en el capítulo de los Romanos, creo que 2 o 3, Pablo escribe que el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos vive dentro de nosotros, vive dentro de mí. Piensen en el poder que lo resucitó de entre los muertos, un hombre, ¿no? Él dejó a un lado la expresión de su deidad. Nada de lo que él hizo fue desde el punto de vista de Dios. Todo lo que él hizo, lo hizo como hombre. Él murió. Y 3 días después, a través del poder del Espíritu Santo, fue resucitado. Y ese es el mismo poder que vive dentro de mí, que yo tengo acceso. Y ese es el poder que nos permite vivir libres del pecado. Por eso Pablo escribió en Romanos capítulo 5 que el pecado abundó, pero la gracia sobreabundó. Continuaremos en pecado para que la gracia abunde. Dios no lo quiera. ¿Por qué? Porque tengo el poder para vivir libre de ese pecado. Y es la revelación de Jesucristo y ese crucificado que hace esto disponible. El problema que la gente está encontrando, y hemos visto esto muchas veces en el pasado en varios programas, una vida derrotada y una vida cristiana victoriosa. El problema es que la gente vive de una manera cristiana derrotada. Ese es el problema, que yo soy mi poder, que yo puedo hacer esto propiamente. Eso es derrota. La victoria es entender que yo no tengo que hacer, ya se hizo por mí. Las cosas que yo sí tengo que hacer, creer, yo tengo el poder para hacerlo, porque Él me lo ha dado. Creo que es interesante donde usted estaba cuando se encendió la luz. ¿Cuánta gente podemos testificar en el Instituto Bíblico? Sabemos que ya han pasado por eso, pero creo que es un testimonio. Mire, usted hizo la pregunta, ¿cómo anda la gente o vive la gente bajo esto? Es una simple verdad. Se escucha muchísimo, pero cómo se vive, cómo se camina, tiene que ser revelado por la palabra. Si usted no va a entrar en la palabra de Dios, el entendimiento de lo que este libro nos enseña, la libertad que tenemos en Cristo, no va a venir a nosotros. Tiene que haber una desesperación por esa revelación antes de poder verlo. Yo creo que esto nos pone al acercarnos en el texto bajo el lugar correcto. Lo hago para entender que es un pacto, y es un pacto del que yo ya soy parte en Cristo. Así que aprender, como lo dijo el doctor Watts anteriormente, los beneficios que tenemos, la heredad que tenemos, y todos los días que vivimos tenemos un vislumbre más de lo que tenemos en Cristo. Y estoy agradecido por lo que vamos a tener. Verdaderamente lo que vamos a tener es un cumplimiento de lo que ya ha sido pagado. Tenemos esas arras ya. Tenemos las arras. Sí, ya las tenemos. Y aún en gloria es por causa del Calvario. Entonces, verdaderamente el trabajo, por lo que vamos a ver, $10,000 10,000 años o 100,000 años, ya lo hemos visto en Cristo. Y la única manera de lograrlo es a través de un entendimiento de la palabra. Y como Jonathan, sentado en la clase, tal vez ha estado trabajando, estudiando el texto para esas fechas, pero el texto, el poder de la palabra de Dios estaba entrando en usted. Y realmente usted lo estaba viendo clara y más y más y más claramente hasta que finalmente se encendió la luz. Y tenemos que entender también que leer el texto una vez, usted no lo va a entender. Correcto. Se requiere de permanecer en la Escritura, leyendo y leyendo. Recuerdo a mi suegra que adquirió uno de los libros del hermano Swagger, que tenía la firma de él, alguien se lo había regalado, y tenía Romanos 8:2 como su versículo favorito. Y yo pensé, bueno, esto fue antes de yo estar familiarizado con la dirección de este ministerio. Fue en el año 2013, 2012, algo por ahí. Y yo estaba pensando, ¿por qué Romanos 8:2 es ese versículo? Todos nos memorizábamos Romanos 8:1. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo había leído Romanos 8:2, pero nunca había pensado o dándole mucha importancia. Pero recuerdo cuando el Señor me lo hizo real, cuando la iluminación del Espíritu Santo llegó, porque la ley del Espíritu de vida
¿Dónde está el espíritu de vida? ¿Dónde se encuentra? En Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Dónde está el pecado y la muerte? En todo lo demás. Tenemos dos leyes espirituales, la ley de la vida que está en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte que es todo lo demás fuera de eso. Y es sencillo, pero lo había leído 100 veces y nunca le había dado importancia hasta que el Espíritu Santo. Y saben, el Espíritu Santo tiene una obra doble en la Escritura. Él inspiró la Escritura, inspiró a los que escribieron las Escrituras y también ilumina la Escritura. Leemos algo y eso hace ese impacto profundo. Pero nosotros tenemos dos de nuestros ancianos con nosotros, nuestro promotor anciano, podríamos decir así. Tenemos al Dr. Gray, que ha estado en la educación mucho más que muchos de ustedes han estado vivos, o unos cuantos de ustedes. Y también tenemos al pastor Dave Smith, que probablemente es uno de los pastores más amorosos y sinceros que uno puede llegar a encontrar. Acabamos de recibir un correo que leímos recientemente en un programa de Francis Amigos de alguien que había llamado al ministerio que fue dirigido a usted y usted oró por ellos y ellos fueron ese leproso que envió el correo y le dijo a usted gracias por orar con él ese día. Pero Dr. Gray, permítame comenzar con usted. ¿Cuántas veces usted ha leído un pasaje? Tal vez lo haya leído y lo haya vuelto a leer y de repente la luz se encendió y tuvo todo sentido. Sucede a menudo, ¿no? ¿Aún le sucede a usted? Aún, sí. Bueno, y permítame preguntarle. Usted tiene su doctorado, su maestría, su licenciatura y usted me está diciendo que después de toda esta educación, aún hay una revelación que le llega a usted al permanecer en la palabra de Dios. Bastante, así es. Y me rendí al Señor a la edad de 18 años. Me fui al Instituto Bíblico en Waxahachie, que ahora se llama la Universidad Nelson, y empecé en ese trayecto y habían pasado 6 meses que me había entregado al Señor antes de irme al Instituto Bíblico y desde ese punto en adelante empecé a seguir las cosas del Señor, a leer la Biblia, a enseñarla y a predicarla. Han pasado varios años, pero sin darle más historia voy a hacer esta observación. Esta mañana en Francis y Amigos alguien nos llamó y mencionaron que estaban luchando tratando de entender el mensaje de la cruz. Y el pastor Danny estaba ahí, así que le dio varias palabras y habían diferentes que dijeron diferentes cosas. Y he estado pensando en esto todo el día. Hemos tratado tan fuertemente acá, el hermano Swagger lo ha hecho ya por 20 años o algo así, tratando de explicar exactamente qué es lo que él está enseñando, pero es muy importante que nosotros enfaticemos, y voy a mencionarles esto brevemente. Se trata de lo que Cristo hizo, no de lo que es la ley o lo que nosotros podamos hacer o lo que nuestra denominación pueda hacer, sino Cristo y Cristo únicamente. Si llegamos ahí y nos quedamos ahí y lo hace algo muy sencillo, quiere decir que toda la religión, todos los códigos, todos los requerimientos, aunque ayuden, y en muchas denominaciones yo he sido parte de las Asambleas de Dios por 100 años ya, no tanto, pero casi. El punto es, cuando Pablo nos entrega esta enseñanza de la ley y la gracia, está tratando de mostrar bien. La ley fue parte de su vida, es lo que le dio a Israel el entendimiento de cómo vivir y qué vivir. Pero ahora es algo totalmente distinto. Ahora es una persona, es la persona de Jesucristo, quien murió en la cruz, quien resucitó de la tumba, que está sentado a la diestra del Padre y está escuchando sus oraciones. Se trata todo de Jesús y no de nosotros. Y usted dice, bueno, ¿y qué tal de la ley? ¿Qué necesitamos recordar? Nada. El Espíritu Santo se convierte en nuestra ley. Él nos guía, Él nos instruye, Él nos convence de pecado, Él nos dirige. ¿Y a dónde lo hace? Nos dirige a toda verdad. A toda verdad. ¿Y quién es el centro de la verdad? Es Cristo.
Y todo empieza en el Calvario. No termina ahí, empieza ahí y después la resurrección. Y hay otra parte muy importante. De hecho, es esto, Cristo, que es el que intercede y está escuchándonos hablar en este momento. Él vive para interceder y no porque obedezcamos la ley, es porque Él nos ama. Su Hijo murió por nosotros, nos ha perdonado. Ahora nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y ese es el problema y tenemos que entender cuán grande es el amor de Dios. Por lo tanto, nuestro énfasis no está en la ley, sino en Cristo. Ese es un buen punto. No enfatizamos la ley. La ley fue buena para revelar lo que estaba en nuestro corazón, tal como pero una vez que nosotros vemos, o nosotros estamos ahí, es solo Cristo el que nos empodera para cambiar a través del poder del Espíritu Santo. Sabe, si puedo expander esto, si nosotros fuéramos los discípulos de Cristo, en el año 33 después de Cristo, lo hubiésemos seguido por 3 años y medio y todos hubiésemos crecido como personas judías que guardaban la ley de la mejor manera posible. Una vez que lo conociéramos a Él en el mar de Galilea y una vez que hubiésemos escuchado su voz, que hubiésemos escuchado el sermón del monte, una vez que hubiésemos empezado a entender y ver sus milagros, déjeme decirle que en ese momento a mí no me hubiese importado lo que era la ley de Moisés. Yo hubiese dicho, ¿saben qué? Yo he conocido a un hombre que ha cambiado todo mi mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es Cristo. Y cuando uno le añade a esto, no solamente la vida de Cristo, pero le añade a esto su muerte, su resurrección, mi Dios, ¿por qué debemos de entretenernos en algo más, sino que en servirle a Él y agradarle todos los días de nuestra vida? ¿Qué no es eso, Dr. Gray, lo que Pedro estaba diciendo en Hechos 4? Cuando él vio al hombre al pie o a la entrada del templo y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Luego lo llevaron y él y Juan le dijeron, no, ya no puedes hacer eso. Y él dijo, bueno, ¿qué no es correcto obedecer a ustedes o obedecer a Dios? Hubo un tiempo en el que él obedeció la ley, pero como usted señaló, después de que él caminó con Cristo, se requirió de esa revelación sobrenatural. Yo crecí en la santidad, en la Iglesia de Dios Pentecostal o la Fe Apostólica de la Santidad. Y teníamos reglas, reglamentos, y yo guardé eso en el Instituto Bíblico y después había más reglas y más reglamentos. Y cuando me dieron la licencia como ministro de Asambleas de Dios, habían más reglas que obedecer. Y yo hice lo mejor posible para obedecer todas esas leyes, pero probablemente ya tenía 40 años antes de escuchar a un hombre predicar y enseñar sobre este tema. Y verdaderamente fue en ese punto donde llegué a entender que la cruz lo ha hecho todo y lo ha hecho por el resto de mi vida. Yo no tengo que preocuparme de apartarme una vez más. Miren, mi vida, yo era uno de esos. Mi padre solía decirme que yo nací siendo salvo. La gente me dice, ¿cuándo fuiste salve? Yo no recuerdo. Yo he amado a Jesús desde que yo puedo recordar. Y recuerdo que fui a una universidad pentecostal, no era la misma a la que ustedes dos, ambos, Dr. Watts y usted fueron, pero teníamos esa misma lista de reglas de hacer y no hacer, y yo jamás había visto esa lista de compromiso práctico, jamás la había visto. Y luego cuando llegué a la universidad y la gente me dijo de ella, y después alguien me dio una copia, yo estaba leyendo la lista y yo dije, bueno, ¿qué hay de malo con eso? ¿Qué hay de malo con eso? ¿Qué hay de malo con eso? Pero miren, no fue que yo estaba enamorado con la ley o de la ley, yo me enamoré de Jesús. Esa es la clave. Yo me enamoré de lo que la palabra de Dios decía de Jesús y de cómo yo debía vivir antes de que yo viera esa ley de hacer y no hacer. Así que cuando yo vi la ley, yo dije, bueno, eso no me molesta a mí, yo no lo hago de cualquier manera. Porque no era la ley que me hacía caminar diferente o vivir diferente, sino lo que la palabra de Dios decía acerca de mi caminar con Jesús. ¿Y cuánto usted le amó? Y de cuánto yo amaba a Jesús. Ahora, hermano Smith,
Usted fue salvo, creo que usted dijo que cuando tenía como 18 años, algo así. 17. 17. Yo había estado en una iglesia bautista. Crecí en una iglesia bautista y pasé a recibir al Señor a los 8 o 9. Y me hicieron la pregunta, ¿crees en Jesucristo? Yo dije, claro que sí. Yo había escuchado las historias, yo sabía que Él era alguien real, un personaje histórico. Entonces, básicamente usted creció en una iglesia. Sí. Y lo que sucedió es que yo me hice miembro de esa iglesia y fui bautizado en las aguas y entré un pecador seco y salió un pecador mojado. No fue hasta los 17 años y un mes después empecé en la Universidad de Missouri. ¿Se puede imaginar si yo no hubiese sido salvo? Vamos, Tigres. Bien, aún decimos adelante, Tigres, pero de lo que estamos hablando es algo sobrenatural. La revelación, ¿cómo sucede esto? He hablado con mucha gente que están frustrados. Si nosotros desechamos la gracia de Dios y tratamos de vivir para Dios a través de obras y reglas, nosotros vamos a frustrarnos bastante. Así es. Y muchos cristianos están muy frustrados porque aún no han entendido. ¿Qué cree usted que los frustra? Bueno, el tratar y fracasar. Tratar de ser religioso siguiendo leyes religiosas. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo y no es suficiente, aún estoy atado. Así es. Y hay muchos cristianos que viven así, pero permanezca ahí. Hay una realidad. Si aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en usted, Él va a vivificar su cuerpo mortal. Y esa realidad es lo que hace toda la diferencia y es lo que estamos tratando de hacer que la gente entienda, vea y viva para que tengan esa libertad que solamente puede llegar a través de Cristo. Entonces, usted ahora ha estado en el ministerio porque yo sé que usted se casó con la hija de un pastor. ¿Está usted diciendo que después de todos estos años de ministerio, cuando usted estudia la palabra de Dios, aún hay momentos en los que la Escritura vuelve la vida a usted? Absolutamente sí. Y por eso es que este libro es distinto de cualquier otro libro. Entonces es el Espíritu Santo. Estoy escuchando de ustedes que es el Espíritu Santo el que hace la palabra de Dios en Cristo vivir o estar viva ante nosotros. No es la educación. No hay nada malo con la educación porque Dios puede usar la educación si nosotros no dependemos de ella. Permítame añadir rápidamente. Usted mencionó mis títulos. Yo he aprendido más del Señor y del ministerio después de terminar mi educación que en todos los años que fui a la escuela. Porque cuando usted entra al trabajo pastoral va a aprender mucho, pero a veces pensamos que cuando la gente en la escuela, que saben todo acerca de todo, pero eso no es cierto. Yo recibí mi doctorado en 1976 y yo pensé que estaba muy educado en ese entonces. Tenía yo un título muy alto, pero ¿saben qué? Desde entonces yo he aprendido muchísimas cosas más. ¿Saben? Un doctorado es llamado un grado terminal, queriendo decir que no hay nada más alto. No significa que usted es terminal y usted deja de aprender. No, para nada. Y nuestra fe en Dios y nuestra fe en la obra consumada del Calvario, lo que hizo Jesús, siempre va a ir más allá del entendimiento humano. Repítelo una vez más, por favor. Nuestra fe en Dios y en la obra consumada de Cristo siempre va a superar el entendimiento humano. Todos estamos a favor de la educación, todos acá por lo menos tienen una maestría. Y yo le he dicho a la gente que yo tengo una maestría de divinidad y doctorado en divinidad, pero eso y $4 me van a comprar una taza de café si no tengo la unción del Espíritu Santo y si no tengo un amor profundo y deseo para las cosas de Dios.
Han habido bastantes personas que han asistido al seminario y al Instituto Bíblico y se han apartado de Dios y han salido de esa relación con Dios porque dejan de creer en la inerrancia de la Escritura o de la veracidad de la Escritura. Esto no solamente es un libro de historias o literatura, sino que es la palabra logos de Dios viva. No solamente nos educamos para tener conocimiento mental, sino en el corazón, y el mensaje de la cruz definitivamente es más que simplemente lo tengo bien en mi cabeza, es una revelación de lo que hay en mi espíritu, que yo entiendo Romanos 8:2, yo entiendo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Ese es un conocimiento revelador, no de la cabeza solamente. Sabe, yo enseño un curso en el instituto llamado Introducción al Ministerio Cristiano, y cuando la gente me pregunta ¿qué es lo que usted cubre en el curso? Bueno, todo comienza con todo lo que yo quisiera que me hubieran enseñado en el seminario acerca de la vida en el ministerio, pero no. Y la gente dice, bueno, estamos ya listos para terminar con el programa el día de hoy. Quiero que todos los que nos están viendo tal vez estén luchando con cosas en su vida. Tal vez estén luchando con una adicción, cualquiera que sea esa adicción. Tal vez estén luchando con religión, entendiendo que una de las ataduras más difíciles de vencer es la autojusticia. Pensando que están bien porque no hacen lo que todos los demás hacen. Pero esa es una atadura a la autojusticia. Nuestra justicia solo puede ser hallada en Cristo. Vimos en nuestra lectura el día de hoy que la ley en sí mismo es buena. No hay nada malo con la ley. Pero cuando usted depende de la ley y depende de ella para que eso lo haga justo, es cuando eso se hace en pecado para usted. Tal vez usted esté luchando, tratando de vencer un programa de 12 pasos. Escúchenme. En sí mismo, no hay problema, pero de la única manera como ustedes van a vencer esa atadura en su vida es viniendo a la realización de que Cristo en usted es mayor que el que está en el mundo. Y que usted viene al conocimiento de que usted puede descansar en lo que Jesús hizo por usted en la cruz. Y entonces usted puede comenzar a andar en su libertad. Muchas gracias por haber visto el día de hoy. Sintonicen la próxima vez. El hermano Swagger probablemente ya va a estar de vuelta. Pero hasta entonces, recuerden, Jesús es su victoria. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.